pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Escoria. Bueno, pues hoy os traigo un nuevo capitulazo. Volvemos a la Edad Antigua, volvemos a mi amada Roma, a mi amada y odiada Roma, como bien sabéis los que me escucháis. Y traigo lo que para mí es, sin duda, a nivel de política interna, romana al menos, la parte o el episodio romano más interesante de todos, que es el conflicto patricio-plebeyo. Además, muchas de vosotras y vosotros, pues me habéis pedido en muchas ocasiones que dedicase un capitulazo a tratar este tema. Y la verdad es que hacía tiempo que tenía muchas ganas de tratarlo, pero no encontraba una bibliografía de la que tirar adecuadamente. Es cierto que yo conozco mucho el tema porque es uno de los temas que más me ha interesado, pero no encontraba una fuente clara de la que beber para poder escribir, pues, y para poder divulgar, mejor dicho, con cierta fiabilidad, ¿no? Finalmente la he encontrado y bueno, pues me he lanzado a hacerlo, ¿no? Antes de empezar con el capitulazo, como siempre os digo, si os mola lo que hago y cómo lo hago, ya sabéis que me podéis apoyar en el botón azulito de iVoox, donde pone apoyar, desde 1,49 € al mes hasta 49 eurazos. Y bueno, pues que estas aportaciones económicas se agradecen muchísimo, son totalmente voluntarias y para mí son un honor recibirlas. Y os animo, pues a los que me seguís desde hace tiempo o a los que me seguís desde hace poco, pero os mola, pues a que apoyéis el podcast. Además, sabed que aquellos que apoyáis el podcast, pues tenéis acceso gratuito. Bueno, no gratuito porque por eso aportáis al mes, ¿no? Pero bueno, que tenéis acceso a esos capitulitos que aparecen con el candado azul en iVoox. Además, traigo una nueva hoy, y es que hemos abierto mercado en Spotify también. Así que bueno, aquellos que os mole más usar la aplicación de Spotify que la de iVoox, o más la de iVoox que la de Spotify, a mí me da exactamente igual, pues que sepáis que también podéis encontrarnos ya en la plataforma verde. Bueno, chavales, pues no me enrollo más, sin más dilación, vamos con ello. Ya no voy a pensar, solo voy a beber para poder disfrutar, me voy a enloquecer, sé que ya he pasado demasiado y no voy a joder. Hablo con mi hermano, quiero desaparecer, ya no voy a pensar. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar con el capitulazo, como siempre. Antes de lanzarnos, antes de adentrarnos en las increíbles circunstancias del conflicto patricio-plebeyo romano, voy a comentaros un poco la bibliografía que he utilizado para elaborar este episodio. Y la verdad es que hay poco que comentar porque básicamente me he centrado en uno de los libros que siempre utilizo para tratar la historia de Roma. Ya sabéis que es una de mis Biblias. Siempre os digo que es un manual que no es para profundizar a nivel intelectual en Roma, pero tampoco es un aprendizaje de Roma de andar por casa, ¿sabéis? Es como un punto intermedio y por eso yo lo disfruto tanto. Historia de Roma, del gran José Manuel Roldán Hervás, ediciones universitarias Salamanca. Librazo para tomar un punto de contacto con Roma. Dicha citada, mejor dicho, la bibliografía, vamos un poco a explicar cómo hemos estructurado este capítulo sobre patricios y plebeyos. Bueno, está organizado en base a dos grandes puntos. Un primer punto en el que trataremos un poco el contexto social en Roma de los patricios y los plebeyos antes de que estalle el conflicto propiamente dicho, y también durante, es decir, qué diferencias existen entre ellos, qué es un patricio, qué es un plebeyo, en qué se diferencian, qué protagonismo tenían en la sociedad romana cada uno de estos dos enseres, ¿no? Ver un poco, pues, lo general de ellos, porque muchas veces hablamos de patricios y plebeyos sin realmente concretar qué son los patricios y qué son los plebeyos, ¿no? Lo vamos a concretar de forma generalizada porque hay muchas concreciones, pero yo creo que nos va a servir para poder entender por qué estalla el conflicto. Ese sería el primer punto. Una introducción, una contextualización, como lo queréis llamar, a mí me da igual, la verdad. Y luego nos iríamos al segundo punto, que es realmente donde vamos a tratar el conflicto patricio-plebeyo, que sería un punto de etapas. Un segundo punto, mejor dicho, de etapas. En este segundo punto está organizado, o vamos a ver, los 4 grandes momentos del conflicto patricio-plebeyo, que para mí serían la secessio plebis del 494 a.C., la codificación de las 12 tablas del 450 a.C., las leyes licinio-sextias del 367 a.C. y por último, el último acontecimiento que pone punto y final al conflicto patricio-plebeyo, que sería la Lex Hortensia del 287 a.C. Importante, abrir bien las orejas, porque este es un capítulo
en el que vamos a chapurrear en latín, porque hay un montón de nombres para el derecho romano, para leyes, para políticas, para magistraturas, para el cursus honorum, para un montón de historias en el que voy a tener que citarlas literalmente en latín, como se citaban en la antigua Roma. Entonces, bueno, perdonad mi pobre latín. Lo he estudiado bastante, la verdad, el latín, pero bueno, no soy un gran experto ni de coña, ni mucho menos. Así que bueno, ya pido perdón por adelantado, porque seguramente no pronunciaré algo como hay que pronunciarlo, algo no lo entenderéis exactamente, pero bueno, que sepáis que lo hago con la mejor de las intenciones, desde luego. Bueno, vamos a empezar con el capitulazo. Punto 1, contexto social en Roma, patricios y plebeyos. ¿Qué es el dualismo patricio-plebeyo, no? Bueno, primero vamos a entender qué pasa en Roma para que los patricios se queden con todo y los plebeyos sin nada. Porque estoy seguro que aunque no tengáis ni idea de lo que es un patricio y un plebeyo, sí que estoy seguro de que sabéis que los patricios eran gente importante y los plebeyos no, porque plebeyo suena pues a eso, ¿no? A pues un mindundi, ¿no? De hecho, la palabra plebeyo realmente ha llegado hasta nuestros días y se sigue utilizando de forma despectiva, ¿no? La palabra patricio no la utilizamos en el sentido de lo que utilizaban los romanos, pero sí que es cierto que hay gente que se llama Patricia, ¿no? Y bueno, viene de ahí el nombre, también que lo sepáis. Y bueno, y otros nombres interesantes, como por ejemplo patriarca o pater, ¿no? Vienen de este término, de este lexema, y ya os puede dar una idea a estos lexemas, esta etimología de que, bueno, pues ser un patricio representaba algo importante en la antigua sociedad romana. Segunda mitad del siglo VIII a.C. Roma está injerta en un proceso monárquico. Recordemos que a muy, muy, muy grosso modo, la historia romana se puede dividir en tres grandes partes, que además vinculadas a la forma política. Primero la monarquía, segundo la república y tercero el imperio. Serían las tres grandes etapas de la historia romana. Y bueno, pues en la segunda mitad del siglo VIII a.C., Roma está injerta en su etapa monárquica. Justo en esta etapa, en la monarquía, es cuando se produce el proceso de formación, de creación, de surgimiento del patriciado, perdón. ¿Qué es el patriciado en ese momento cuando surge? Bueno, pues es un conjunto de familias que consiguen posicionarse muy arriba socialmente, monopolizando fundamentalmente tres cosas. El derecho consuetudinario, la dirección de la esfera religiosa y la mayor parte del patrimonio romano o del inmueble, es decir, poder político, religioso y económico. Lo podríamos traducir por ello, por esto. Estas familias se fueron, lógicamente, como ocurre en todos los procesos clasistas, se fueron distanciando pues cada vez más del resto de la población libre, que empezó a ser conocida como la plebs, que literalmente significa la muchedumbre, la plebe, hablando en castellano, ¿no? Cuando se produce realmente el cambio importante es cuando ocurre el cambio de régimen, porque es cuando los patricios o el patriciado va a coger todo el protagonismo. El cambio de régimen al que me refiero, ya estaréis imaginando muchos y muchas, no es otro que el cambio de monarquía a república. En ese momento es cuando acontece lo que la historiografía ha denominado como la serrata del patriciado, que es una forma literaria y bonita de decir cómo, bueno, de decir, no, de explicar cómo se organizaba a nivel político y social y económico la república. Recordemos, pasamos de la monarquía a la república y justo en este momento es cuando el patriciado va a asumir el protagonismo. Claro, es también lógico y coherente, ¿no? Vamos a quitar del lado de en medio, mejor dicho, al rex, al rey romano, que era realmente el que abarcaba un buen protagonismo en la sociedad romana, aunque no olvidemos que el Senado es una magistratura, es un organismo político, una herramienta política que ya existe en la monarquía y que tiene mucha impronta en la monarquía. Que hay gente que se piensa que en la monarquía romana solo estaba el rey y el Senado no pintaba nada. No, el Senado pintaba muchísimo la monarquía romana. Y de hecho, bastante, vamos, incluso elegía al rey, ¿no? Lo que ocurre es que el rey, obviamente, al ser una monarquía, pues tiene más protagonismo. Cuando la monarquía muera y se cambie a la república, ese senado, que está compuesto por patricios, va a adquirir todo el protagonismo en la república y por ende esos patricios que conforman ese senado van a coger el poder político, social y económico de Roma. Por eso digo que esta serrata del patriciado se basa en eso, en cómo el patriciado o los patricios adquieren todo el poder fáctico real de Roma tras el decaimiento de la monarquía. Es cierto que realmente no sabemos detalladamente cómo se da ese tránsito de poder del rex al patriciado.
Lo que es evidente, y esto no lo puede dudar nadie y no hay discusión en esto, es que el patriciado va a acaparar todo el poder en Roma, focalizado, canalizado a través del Senado. Tampoco sabemos si realmente fue un cambio gradual o más violento. Y tampoco está muy claro que sepamos el papel que juega la plebe en esta transición de potestas, de poder, entre el antiguo Rex al patriciado a través del Senado. No está claro qué pasó con la plebe en ese momento. Luego, lo que es evidente, y esto ya lo hemos tratado en otros capítulos, es que justo en estos momentos la situación externa de Roma es muy agresiva. Roma está injerta en el momento en el que cae la monarquía romana. Roma está injerta en conflictos bélicos muy potentes que la están sangrando, como las guerras latinas o las samnitas. Esto va a propiciar una actitud muy conciliadora por parte del Senado con la plebe. ¿Cuál es la prueba de esto? Bueno, la entrada de los perdón, ya empezamos con los problemas de latín. La entrada de los llamados conscripti, que eran senadores plebeyos categorizados como adjuntos de los patricios en el Senado. Pensad que una vez que la monarquía cae y el Senado está compuesto exclusivamente por senadores, y como os decía, no se sabe muy bien en estos primeros momentos, luego sí que lo sabemos y de hecho lo vamos a narrar en este capitulazo, pero en estos primeros momentos en los que el Senado se queda con todo el poder compuesto por patricios, no se sabe muy bien o no está escrito, no nos ha llegado qué pasa con la plebe en este momento. Lo que está claro es que de repente hay un momento en el que los senadores aprueban la entrada de los conscripti al Senado, lo cual nos puede dar a concluir que sí que había ya tensiones, porque si no, ¿por qué vas a abrir las puertas del Senado a la plebe, ¿no? Que es tu archienemigo social, es tu antagonista social, ¿no? Esto ocurre y bueno, es un ejemplo, una prueba que nos puede dar a entender de cómo sí que ya es probable que hubiese algún tipo de conflicto en la incipiente República Romana. En el 486 a.C. ocurre el Foedus Cassianum, un tratado que ya hemos trabajado en un capitulazo de este podcast llamado Las Guerras Latinas. Es, digamos, el acuerdo con el que se pone fin a las Guerras Latinas. Y tras esto, pues el patriciado va a tender, en vez de echar una mano con la entrada de esos conscripti o de tener un tono más apaciguador con la plebe, debido a los conflictos externos, que por cierto algunos quizás o algunas estaréis pensando, ¿por qué? O sea, ¿qué relación puede haber entre que Roma tenga conflictos externos y que los patricios, debido a eso, tiendan a ser más empáticos con la plebe? Bueno, pues estaréis ya deduciendo que la mayor parte de la conformación de la legión romana está compuesta por plebeyos. Si la plebs o los plebeyos no están contentos con los patricios, que son los jefes de las legiones romanas, pues no van a ir a las legiones romanas. Entonces, en este momento a los patricios les interesa tener bien contentos a los plebeyos. Es la forma en la que se explica por qué se permite la entrada de los conscripti, porque hay un tono más apaciguador y más empático de los senadores y los patricios con la plebe, ¿no? El caso es que cuando acaba la Guerra Latina, que es la principal fuente sangradora de Roma en este momento, el patriciado va a dejar a un lado el tono empático y apacible y va a tender al radicalismo con la plebe, centrándose básicamente en 4 puntos. En conseguir de forma absoluta y radical el monopolio político que realmente ya tienen, el religioso que realmente ya tienen, y el económico y los derechos privados. El Estado, por lo tanto, se va a convertir a partir de este momento, después del Foedus Cassianum, en un régimen oligárquico gentilicio de las familias patricias. Cuando digo gentilicio me refiero a que es un régimen oligárquico de familias, de gens. De ahí vienen palabras como genética, por ejemplo. Y este régimen oligárquico gentilicio de familias patricias, es lo que se conoce como la serrata del patriciato. Además, todo este chiringuito, porque esto es un chiringuito en este momento, que se ha montado el patriciado, lo van a blindar todo a través de la endogamia gentilicia. Y es que no significa otra cosa que matrimonios endógenos entre familias patricias, siendo además estos los únicos reconocidos legalmente. Es decir, los matrimonios de la plebe no son reconocidos legalmente. Por supuesto, está súper mal visto socialmente y realmente prohibido porque no está reconocido oficialmente los matrimonios mixtos entre plebeyos y patricios, y los únicos que son vinculantes a nivel legislativo son los matrimonios entre gens patricias, entre familias patricias. Es lo que se conocía como el connubium.
Es una forma de, como os decía, blindar este régimen oligárquico gentilicio conocido como la serrata del patriciato. Fue su garantía de que esto se mantuviese así. ¿Qué forma, cómo se organiza el Estado entonces después de que los patricios adquiriesen esta serrata del patriciato blindada a través de la endogamia gentilicia? ¿Cómo se organiza el Estado? Bueno, además hay que entender que hay un cambio, ¿no?, del régimen monárquico al republicano y por lo tanto van a cambiar cosas en el Estado. Bueno, lo que se conocía como el antiguo Consejo Real es lo que va a pasar a ser ahora el Senado. Y el Senado se va a convertir realmente en la República, pues en la cabeza del Estado, en lo que es el jefe del Estado romano en este momento. Va a estar formado por los patres, por los cabezas de familia de esas familias patricias de Roma. Y además podía ejercer a través de la auctoritas, que no es otra cosa que el poder protector de sanción sobre cualquier asunto público. Es decir, el Senado tiene el poder real de sanción o de legislación o de ejecución sobre cualquier asunto de carácter público. ¿Qué funciones va a tener el Senado? Bueno, pues realmente en este primer momento, en esta incipiente república, básicamente todas, funciones ejecutivas, civiles y militares sobre todo. Y van a ser llevadas a cabo a través de los magistrados. Pero realmente estos magistrados, aunque se supone independientes al Senado, no es cierto del todo y realmente el poder lo va a ejercer el Senado porque son controlados por el Senado, como os podréis imaginar. Estos magistrados eran sometidos a controles senatoriales y elegidos además entre los patricios por el propio Senado. Por lo tanto, aunque hubiese algún magistrado en alguna magistratura que fuese independiente del Senado, realmente si el Senado te hace controles periódicos y es el propio Senado el que te elige, pues vas a empatizar más con esos senadores que con la plebe y por lo tanto vas a gobernar, vas a generar tu trabajo más afablemente hacia los patricios que hacia los plebeyos. Por lo tanto, es otra gran estafa, ¿no? Bueno, esto sería un poco en general por dónde se mueven los patricios, que además hay que decir que son los grandes terratenientes romanos en este momento. Es decir, es la clase social romana de esta incipiente república que se va a quedar con la mayor parte del ager públicos. El ager públicos es todo el territorio, el territorio público romano, pues que, como os imaginaréis, utilizarían los patricios para enriquecerse aún más, produciendo macrogranjas, ganadería, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con la clasis plebeya? ¿En qué situación se quedan entonces si los patricios se van a quedar con el Senado, se van a quedar con las magistraturas, se van a quedar con los poderes militares, civiles, de sanción de carácter público? ¿Qué pasa con la clasis plebeya? ¿En qué situación queda? Bueno, pues queda en una situación de desigualdad política, jurídica y económica, así de claro. O sea, queda en una situación totalmente deplorable. Además, es una situación dada por nacimiento, no por merecimiento, y de la que es muy difícil salir. Respecto a la desigualdad política, como decía, el patriarcado tiene el monopolio del gobierno, por lo tanto, como os podréis imaginar, a nivel de ejecución política no hay espacio para los plebeyos. Sí que es cierto, lo que voy a decir ahora es muy importante, que los plebeyos tienen un as bajo la manga, y es que los patricios necesitaban a los plebeyos para servir en el ejército. En este momento de incipiente república, aquellos que pueden servir en el ejército romano tienen que ser ciudadanos romanos, tanto plebeyos como patricios, aunque ya sabemos que los patricios van a ocupar los puestos importantes, pero no todos los plebeyos. Hay un límite censitario económico. Es decir, solo aquellos plebeyos que su economía y sus posesiones superen el mínimo están en condición de poder participar en el ejército romano. Es decir, que tiene un límite censitario, ¿no? Esto va a hacer que empiece a surgir una conciencia plebeya con ansias de formar parte del gobierno político por este malestar, ¿no? Por la desigualdad, por varias razones. En primer lugar, los plebeyos van a empezar a darse cuenta de que son necesarios para los patricios por este tema del ejército. Los patricios necesitan legionarios y los legionarios están en su mayor parte compuestos por plebeyos que superan estos límites económicos. Y luego además hay otra parte de la plebe que ve en el ejército una posibilidad de ascenso social y económico, pero que no pueden participar en él debido a que no tienen esas posibilidades económicas que permiten servir en el ejército. El ejército no era visto con malos ojos en general, porque normalmente
podía suponer un ascenso económico y social importante por las nuevas conquistas, los nuevos botines de guerra, bueno, un salario, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, además, aparte de la desigualdad política, como os decía, pues hay una desigualdad jurídica clarísima. Pero los patricios estaban en poder de la auspicia, que es el derecho a interpretar los designios divinos, que en este momento son los que administran la justicia. Por lo tanto, al final, estos patricios son los únicos en derecho de interpretar la aplicación, pues, de las normas de derecho privado, porque no hay nada escrito objetivo que diga cuándo algo está bien y cuándo algo está mal y qué sanción tiene, sino que son estos patricios los que a través de este auspicio, ¿no?, que tiene casi más una connotación pagana que otra cosa, pues los encargados de decir las penas, las sanciones y demás. Por lo tanto, era una situación muy injusta porque prácticamente nunca se daba que en un caso de un patricio contra un plebeyo, el patricio, que era el propio que hacía el auspicio, fallase a favor del plebeyo. Esto era ridículo, ¿no? Tenían un sentido muy claro de tribu, los patricios entre ellos. El plebeyo, por lo tanto, pues también pide protección jurídica contra un patricio, ya que estos, como os decía, pues eran los que decidían, y esto pues generaba mucha inseguridad en los plebeyos para protegerse a sí mismos y sus familias de las arbitrariedades patricias. Por lo tanto, fijaos que hemos visto la desigualdad política, cómo empieza a surgir una conciencia plebeya con ansias de formar parte del gobierno político. Hemos visto la desigualdad jurídica y cómo pues los plebeyos van a empezar a digamos, reivindicar, ¿no?, algún tipo de protección legal para su clase. Y luego estaba el último punto, que quizás sea el más importante, porque teniendo seguramente tuviese los otros dos, ¿no?, que es la economía, la desigualdad económica. Esta es sin duda el área pues con más desigualdad de todas, y fijaos que las otras dos ya son tela, ¿no? Y sobre todo en dos puntos clave. Lo que os comentaba antes, el ager publicus y las deudas. El ager publicus, como comentaba anteriormente, pues es el territorio público romano que podía ser cedido a los ciudadanos para su explotación económica. La oligarquía patricia tiene el monopolio total y absoluto del ager publicus, y no solo el monopolio, sino también su usufructo y su gestión, quedando totalmente, como os podréis imaginar, excluida la plebe, lo cual es un círculo vicioso. Aquella plebe que no tenía dinero, no podía participar ni siquiera en el ejército para ascender económicamente y tampoco tenía acceso al ager públicos, pues condenada a la ruina más absoluta, ¿no? El campesinado plebeyo se veía, por lo tanto, pues en situaciones muy graves económicas, fundamentalmente por dos razones. Además, que hay que tener en cuenta, los suelos de la Lazio en este momento son bastante pobres y no tienen posibilidad de conseguir nuevos más ricos. Y, como os decía, pues acudir al ejército no era una opción para aquellos más empobrecidos, y además para aquellos que no estaban empobrecidos suponía desatender debidamente sus tierras, que eran precisamente las que hacían que no estuviesen empobrecidos. Por lo tanto, al final esto era una pescadilla que se muerde la cola, con muy difícil salida. A todo esto sumémosle los problemas de deudas, que, como os decía, es el segundo punto clave que fomenta la desigualdad económica entre plebeyos y patricios. El impago de las deudas podía hacer caer al deudor en manos del acreedor y podía convertirlo en casi un esclavo realmente. Cuando los plebeyos contraían una deuda con un patricio, algo que era bastante común en ciertos momentos debido a situaciones de crisis económica en Roma, que ha habido muchísimas, si ese plebeyo no podía hacer frente a esa deuda, se quedaba casi en una situación de esclavitud en relación con ese patricio, lo cual, como os podéis imaginar, pues fomentaba un odio bastante importante. A donde quiero llegar al final con todo esto es que estas desigualdades políticas, jurídicas y económicas entre la clase patricia y la clase plebeya van a generar un alienamiento de la plebe, una confirmación de su clase social de forma consciente e inconsciente, y van a empezar a organizarse para contrarrestar todas estas desigualdades. Este es el contexto, esto es lo que ocurre previo al conflicto patricio-plebeyo y lo que va a alimentar que este conflicto estalle. Pero antes de lanzarnos con el conflicto, ¿toda la plebe era homogénea? No, ni de coña, ni mucho menos. De hecho, existían diferentes grados económicos muy importantes, aunque es cierto que jurídicamente sí. Es decir, económicamente toda la plebe no es homogénea, pero jurídicamente sí. No son todos igual de pobres, pero en derechos sí son todos igual de pobres. En este momento, digo, incipiente republicano. Hay plebeyos de recursos muy bajos, pero también hay plebeyos con negocios o tierras prósperas que les otorgan poder económico, aunque, como os decía, no político ni jurídico.
Esto es importante que lo entendamos porque vamos a ver a lo largo de este capítulo cómo dentro de las reivindicaciones de la plebe, de hecho vamos a citarlo ahora mismo, no son las mismas reivindicaciones o no se les da la misma prioridad a unas reivindicaciones que a otras en función de a qué parte de la plebe pertenece, si a la más alta, la más media o la baja, ¿no? Antes de pasar al segundo punto, a las etapas, ¿cuáles son esas reivindicaciones plebeyas en este momento? Bueno, pues como vais a ver ahora, guardan una coherencia muy importante según la economía a la que perteneces dentro de la plebe, ¿no? Para la mayoría primordial, por ejemplo, que sería la de economía más baja, pues la prioridad es un reparto de tierras justo y solucionar el tema de las deudas. Mucha coherencia, ¿no? Para aquellos plebeyos más pobres, lo que más surge es tener para comer y quitar las deudas, porque los que se van a endeudar no son los plebeyos ricos, son los plebeyos pobres. Entonces necesitan comida, es decir, tierras, y solucionar las deudas. Pero sin embargo, para aquella plebe más acomodada, la urgencia más absoluta es, sin ninguna duda, la obtención de la paridad política. Es obvio también. Aquellos plebeyos que no tienen problemas de deudas, ni de comida, ni de manutención, pues a lo que van a mirar seguidamente es, oye, quiero mi cacho del pastel a nivel político. Tiene sentido, ¿no? Esto es algo que además se puede extrapolar a la Revolución Francesa, a las revoluciones del siglo XIX en España, como hay un proletariado, ¿no? O una clase obrera, o un estamento no privilegiado, para que no se me tilde de marxista, perdón, no de machista, y dentro de esos no privilegiados hay muchísima diferencia entre, los más empobrecidos y los burgueses más acomodados, ¿no? Los burgueses más acomodados no luchan tanto por el reparto de tierras o por un reparto de dinero, ¿no? Sino que luchan más por tener igualdad política con los privilegiados. Mientras que, por ejemplo, los campesinos más pobres o la parte urbanita más pobre sí que lucha por la equiparación de los impuestos, por repartos de la riqueza, reparto de tierras. Bueno, es lo mismo, pero 2500 años antes. Bueno, no tantos, 2000 años antes más o menos. Bueno, sí que 2400 o así, la verdad es que sí que hace tanto ya. Veis que la historia es cíclica y se repite, ¿no? Por estas cosas se dice eso, de que la historia se repite, porque no es que se repita exactamente, pero sí que es cierto que los parámetros, la idiosincrasia de estos conflictos es la misma, básicamente. Bueno, como os decía, por lo tanto, para la mayoría primordial, la más pobre, lo más prioritario es el reparto de tierras y solucionar el tema de las deudas como se pueda. Y para los más acomodados, pues lo que más surge es la obtención de la paridad política. La parte más protagonista de la lucha la van a acaparar aquellos plebeyos más poderosos, como siempre ocurre. De nuevo podemos irnos a la Revolución Francesa o revoluciones del siglo XIX y ver cómo la voz cantante de estos movimientos la llevan los burgueses, realmente. En la mayor parte de ellos, no en todos. ¿Por qué? Bueno, son aquellos que tienen recursos y fuerza para oponerse al patriciado, lo voy a decir mal todo el rato, ya os podéis ir acostumbrando. Y además son aquellos con los recursos suficientes para haber servido en la legión. Entonces son los que más presión pueden hacer al patriciado, negándose a ir a la legión, como veremos dentro de no mucho en el capítulo, van a hacer de hecho. De hecho, las concesiones políticas, una prueba de esto, es que las propias concesiones políticas van a llegar antes que las económicas, porque se va desde el patriciado, desde el Senado, se va a atender mucho antes a esos plebeyos más acomodados que a esos plebeyos más empobrecidos. Bueno, con esto acabaríamos este primer punto de cuál es la situación del patriciado cuando acaba la monarquía, cuál es la situación de desigualdad de los plebeyos cuando acaba la monarquía, en qué situación están y por qué se van enfadando y por qué se va generando una conciencia de clase, ¿no? Hemos citado también que, que no hay que entender la plebe como una esfera igual, sino que hay diferencias y son importantes y de hecho, dependiendo en qué parte de esa esfera te encuentres, vas a exigir unas cosas y no otras. Y una vez visto este contexto previo, explicado cómo está la situación, vamos a estudiar, vamos a aprender, voy a divulgar sobre el propio conflicto en sí mismo, sobre sus etapas. Ya he citado antes que lo hemos dividido en 4 etapas, que ahora comentaré, pero antes de citar esas etapas, sí que quiero hacer un pequeño énfasis respecto a los problemas cronológicos que la tradición y las fuentes bibliográficas nos muestran. Según la historiografía, el conflicto oscila entre el 594 y el 287 a.C., como veis, 207 años de conflicto.
Es un conflicto que se extiende por más de 2 siglos, es una pasada esto. Y no hay que entenderlo como un proceso revolucionario lineal, sino que tiene momentos muy violentos y momentos pues de malestar contenido, vamos a decir. Hay que tener mucho cuidado con la cronología porque la cronología que dan las fuentes y la tradición no puede cotejarse con el relato tradicional por estar llenos de anacronismos, es decir, de datos cronológicos que no cuadran entre sí. Además, si acudís a las fuentes tradicionales vais a ver que aparecen personajes inventados, relatos literarios de leyendas sobre el conflicto. No existen por el momento fuentes realmente fiables respecto al contenido del conflicto. Aunque sí que podemos respetar muy sabiamente la cronología tradicional del conflicto por sencillez, pero también porque sí que podría ser de lo más fiable dentro de lo poco fiable. En cualquier caso, lo importante es el proceso, es decir, las causas y las consecuencias de él. Y esto sí parece estar bien argumentado en la tradición y los manuales actuales, pues que se han basado en esa tradición, como por ejemplo el maravilloso manual que siempre cito y recomiendo comprar de José Manuel Roldán El Bas, Historia de Roma. Por lo tanto, en conclusión, antes de lanzarnos con las etapas, mucho cuidadito, ¿vale? La cronología que voy a dar es la que dan las fuentes tradicionales, pero tenemos que escuchar este capítulo a sabiendas de que es una cronología poco fiable por numerosos anacronismos, personajes inventados, relatos de leyenda, etcétera, etcétera. Yo doy el aviso antes de empezar con ello, ¿vale? De lo que sí nos podemos fiar mejor es del propio proceso, de las causas y las consecuencias. Eso sí, también argumentadas. ¿En cuántas etapas hemos dividido el conflicto? Y bueno, no yo, sino que esto no es obra mía, obviamente, sino que nuestro colega José Manuel Roldán ha dividido el conflicto, que es del que hemos bebido, y no solo José Manuel, sino que hay un montón de historiadores de la edad antigua que lo dividen en estas 4 etapas. Primera etapa, la secessio plebis. Segunda, la codificación de las 12 tablas. Tercera, las leyes licinio-sextias. Cuarta y última, con esta última etapa acabaremos el capítulo, la lex hortensia. Así es como vamos a trabajar el capítulo. Vamos con la primera de las etapas, la secessio plebis del 494 a.C. Bueno, pues realmente para poder hacer frente al patriciado, la plebe necesitaba una organización propia. ¿Por qué? Bueno, no tienen espacio a nivel político, no tienen espacio a nivel económico, no tienen espacio a nivel jurídico, lo único que les queda es realmente una lucha violenta e ilegal, porque no tienen otro espacio legal donde recriminarlo. Es decir, no pueden crear un partido político, meterse en el Senado y reivindicar esto. No existe la posibilidad. Entonces, la única opción que les deja el patriciado es la autoorganización y la lucha, ¿no? Así, en el 494 a.C., toda la plebe, o bueno, no toda, seguramente no fuese toda, ¿vale? Pero sí que una gran parte de la plebe se va a retirar en masa al Aventino, dejando así sus labores, que ocupaban, como os podéis imaginar, ocupaban la mayor parte de la producción económica en Roma, y abandonando Roma a los patricios. Es muy interesante este acontecimiento del 494 a.C. porque para algunos es considerada la primera huelga general de la historia del mundo, del universo. A no ser que haya por ahí un planeta alienígena donde haya ocurrido antes, ¿vale? Pero en la Tierra al menos es considerada hasta el momento, ya sabéis que la historia todo es hasta que se encuentra otra cosa, pero es considerada la primera huelga general. Es decir, toda la plebe de Roma, que es la mayor parte de la producción romana, va a decidir a través de la autoorganización libre irse de Roma al Monte Aventino con la amenaza con la amenaza, y de hecho así lo hicieron, y con el hecho, ¿no?, de parar la producción en Roma, que es, como os podéis imaginar, la mayor parte de la producción romana, es la que llevaban a cabo los plebeyos. Van a supeditar el regreso a la ciudad a ciertas garantías, es decir, ellos van a extorsionar al patriciado, se van a ir de Roma a otra ubicación, al Aventino, y desde allí van a decir, oye, si queréis que volvamos y pongamos a funcionar la ciudad, debéis de garantizarnos ciertas cositas. Finalmente, se va a acordar conceder a la plebe unos magistrados propios y excluir a los patricios del acceso a esta magistratura. Hay que entender además que el protagonismo, esto es importante, no fue de la plebe en su conjunto, sino que, como os decía antes, de aquellos plebeyos que gozaban de una mejor situación económica y servían en el extranjero en las legiones. De hecho, el propio hecho, valga la redundancia, de que lo que se aprobase para que volviesen fuese una nueva magistratura política, nos hace ver cómo
se están calmando las ansias de esa plebe más acomodada, porque la plebe menos acomodada lo que le urge es resolver el problema de las deudas y el reparto de las tierras. Estos plebeyos van a aprovechar muy sabiamente, además, la situación exterior de guerras latinas y samnitas, negándose a servir en el ejército sin el reconocimiento de sus exigencias. Y van a amenazar a los patricios sugiriendo la posibilidad de levantar una nueva ciudad plebeya si el Estado patricio no reconocía al menos 2 de los puntos que los plebeyos reivindicaban. El primero de ellos, muy importante, el reconocimiento de la plebe como comunidad oficialmente, como una tribu oficial de Roma, porque hasta este momento no estaba reconocida como tal. De hecho, ya os dije, no se podían casar entre ellos, pero no podían hacerlo oficialmente, ¿no? Y, segundo punto, la aceptación de sus representantes como interlocutores válidos con el Senado. Estos representantes, como os decía antes, son los tribunos de la plebe, que es una magistratura nueva que va a surgir a raíz de esta presión de los plebeyos sobre los patricios y que es una de las magistraturas más importantes y más interesantes de la antigua Roma. Antes de seguir con esto, chicos y chicas, sí que os quiero decir que estoy hablando de muchas magistraturas cuando hablo de capítulos de Roma, de cónsules, de pretores, de no sé qué, y yo nunca me he parado a explicar qué funciones tiene cada una de estas magistraturas. Que sepáis que tengo pendiente hacer un capítulo sobre el cursus honorum romano, que es el cursus honorum es eso, todas las magistraturas que existían en Roma y qué funciones tenían cada una y en qué se diferenciaban de las otras. No me voy a parar ahora a explicar cuáles son las funciones exactas de un tribuno de la plebe. Bueno, esto justo sí que lo voy a explicar porque tiene interés con el capítulo, pero no voy a explicar otras como el consulado, los pretores y demás, pero que sepáis simplemente como advertencia que en algún momento haré ese capítulo. Que todavía no me atrevo a hacer porque me parece que va a ser un poco coñazo, pero bueno, creo que es necesario para poder comprender en su conjunto el Estado romano, ¿no? Sigo. Como os decía, 2 cosas que deben reconocer los patricios para que los plebeyos vuelvan a Roma y no funden su propia ciudad ahí en el Aventino, ¿no? El reconocimiento de la plebe como comunidad y aceptación de sus representantes como interlocutores válidos con el Estado romano. Y así es como se crea la magistratura de la plebe, tribuno de la plebe, que se llamaba así. Vamos a ver qué es esto del tribuno de la plebe. Bueno, ¿cuáles son sus características? De forma oficial se le va a reconocer el derecho de sacer. Esto es sacralizar su magistratura. De hecho, se cita textualmente que sería maldito todo aquel que atentara contra su persona. Y aparte de sagrado, aparte de esta sacralización religiosa, va a tener también un carácter político de inviolabilidad legalmente. En un principio va a haber 2 tribunos de la plebe, pero más tarde el número va a ascender incluso hasta 10. Y lo más interesante es que de esta magistratura están totalmente excluidos los patricios y son elegidos por la plebe. Estas son sus características. Pero ¿qué funciones? Que esto es lo realmente interesante, ¿no? ¿Qué funciones tenía un tribuno de la plebe? Bueno, tiene 2 funciones clave, el auxilium y la intercesio, ¿vale? ¿Qué es el auxilium? Es la obligación de proteger al plebeyo cuando sea condenado por la justicia patricia. Es un predecesor, y que me perdonen los abogados y abogadas que me estén escuchando, porque lo que voy a decir seguramente sea una salvajada, ¿vale? Pero a mí me recuerda a ello y lo voy a decir. A mí me recuerda a un predecesor de lo que actualmente conocemos como fiscal. Es como un predecesor de lo que actualmente conocemos como fiscal, ¿vale? Pero el auxilium sería eso, la obligación de proteger al plebeyo ante la justicia patricia. Bueno, y ante cualquier tipo de abuso patricio realmente, no solo veámoslo en un contexto judicial, ¿eh? Y luego la intercesio, que para mí es quizá la más importante, que es un derecho de veto con las magistraturas patricias. Esto es una pasada que lo consiguiesen los plebeyos, porque esto era muy importante. ¿Qué significa esto del derecho de veto con las magistraturas patricias? Bueno, pues por ejemplo, se usaba mucho para impedir la servidumbre por deudas en algunos plebeyos. Podían incluso vetar normas o leyes emanadas del Senado o del cónsul, que son como las 2 cabezas del Estado romano, ¿no? O sea, fijaos que tenía muchísima importancia el poder de intercesio, ¿no? Es decir, imaginaos un plebeyo que contrae una deuda con un patricio, en un principio la puede pagar, pero llega un momento en el que no la puede pagar y ese patricio le dice, bueno, pues como no puedes pagarla, a partir de ahora te vas a convertir
en mi esclavo, ¿no? En mi siervo. Y vas a hacer todo lo que yo te diga. Bueno, pues ese plebeyo, ahora, gracias a esta revuelta de la plebe yéndose al Aventino y consiguiendo ciertos derechos, ahora, después de la creación del tribuno de la plebe, podría acudir a este tribuno de la plebe para contar su situación y que este tribuno de la plebe vetase legalmente el derecho de servidumbre para ese patricio, ¿no? Fijaos que tiene una importancia brutal. Es decir, no van a conseguir que se haga una ley concreta para acabar con la deuda, pero sí que con el derecho de veto se van a librar muchos plebeyos de ese sesgo de servidumbre con respecto a un patricio, ¿no? La suma de estas dos funciones, de la auxilium y de la intercesio, van a dar lugar a lo que se conoció en Roma como la tribunicia potestas, que es el poder del tribuno de la plebe, ¿no? Aunque hay que decir también que esta tribunicia potestas se va a limitar solo al pomerium romano, intramuro. ¿Qué es el pomerium romano? El pomerium romano es toda la zona de Roma que va desde el límite de la ciudad para adentro, desde las murallas para adentro. Es decir, el tribuno de la plebe no puede hacer nada fuera del pomerium romano. Toda su potestad, todo su poder se limita al pomerium, al centro de Roma. No puede irse con una legión a luchar en la Galia y vetar allí a un legatus romano de cómo castiga a latigazos a un plebeyo porque se ha portado mal en la batalla, y no puede llegar allí el tribuno de la plebe y vetar ese castigo, porque solo tiene poder en el pomerium romano. Significa esto, que su poder se limita, su tribunicia potestas se limita a la ciudad de Roma, geográficamente hablando, vamos, intramuros, ¿vale? Dentro de los muros, eso es el pomerium. Bueno, luego además van a conseguir que se cree otra magistratura muy importante también, que son los ediles plebeyos. Hasta este momento los ediles que existían solo eran patricios y ahora se van a generar ediles plebeyos. ¿Qué son los ediles plebeyos? Bueno, eran los custodios del templo de la tríada plebeya, que eran Ceres, Libera y Liber. Y sus funciones básicamente pues son las de hacer de tesoreros del templo, administradores de sus bienes y conservadores de sus archivos. Son los primeros archiveros, tesoreros plebeyos romanos, por decirlo así. Hasta ese momento los había patricios, pero no plebeyos. Y luego, por último, se va a generar lo que para mí es lo más importante, quizás, no sé si más o menos que el tribuno de la plebe o a la misma altura, pero que sin duda es básico como elemento de poder para los plebeyos. La asamblea plebeya, o conocida en latín como concilium plebis. Según la tradición, esta asamblea plebeya surge a propuesta del tribuno Publilio Bolerón en el 471 a.C. y se organiza en un principio de forma exclusivamente plebeya, con motivo de uno de los grandes disturbios plebeyos contra los patricios. El criterio de participación, además, es muy democrático porque no es censitario, como puede ser el Senado, sino que está diseñado por tribus, por distritos. Y es presidido por el tribuno de la plebe, por uno de ellos, o por los dos a la vez, depende del momento. Y las funciones que tiene, básicamente, son discutir y crear leyes que en un principio, y subrayar esto de en un principio, solo van a afectar a la plebe. Las leyes emanadas de la concilium plebis o asamblea plebeya son lo que se van a conocer como plebiscito. Y de ahí viene la palabra que actualmente todavía utilizamos para leyes que se hacen válidas, ¿no? Un plebiscito. Importante esto de la asamblea plebeya. Y además, perdón, se me olvidaba, tiene otra de las funciones más importantes de la asamblea, que es elegir al tribunado de la plebe. O sea, es la propia asamblea plebeya la que elige a los tribunos de la plebe. Esto es muy importante porque ya hemos visto que estos tribunos luego tienen capacidad de veto, el auxilium, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, a modo de resumen, con esta secessio plebis del 494 a.C., con esta amenaza de irse al Aventino, se va a conseguir crear nuevas magistraturas en Roma de carácter plebeyo, como el tribuno de la plebe y los ediles plebeyos. Y además, muy importante, se va a crear la asamblea plebeya, a la que acuden solo plebeyos y se organiza por distritos y no por motivos económicos. Lo cual es súper interesante, ¿no? Y súper bonito, porque es un ejemplo democrático, pues de los más antiguos que tenemos, sin ninguna duda. Después de la secessio plebis, que realmente con lo que os he contado de la asamblea plebeya acabaríamos, estos son los
los logros más importantes de esa secesio. Es verdad que hubo más, pero estos son los más importantes. La siguiente etapa importante, el siguiente punto cronológico en el que debemos pararnos en este conflicto es sin duda en el 450 a.C. con la llamada codificación de las 12 tablas. Después de todos estos logros plebeyos, llega una nueva realidad que va a traer más tensiones entre los patricios y los plebeyos. Así que los plebeyos finalmente van a continuar pues presionando muy fuertemente al patriciado. No le voy a decir bien ni una vez. En el 462 empieza una década de grandes enfrentamientos sangrientos entre ambas esferas, de hecho, y se buscan dos objetivos claros. Un objetivo A, que sería una clarificación objetiva del derecho y no dejar el derecho a los auspicios religiosos gestionados por los patricios. Y un punto B, un punto 2, que sería la sustitución de los magistrados patricios del gobierno por una dirección del Estado imparcial e independiente. Y a estos dos puntos sumemos otras reivindicaciones históricas como el reparto de tierras y la anulación de las deudas, que sigue ahí en el inconsciente plebeyo. Las quejas, lo que pasa que, como os he dicho, va a capitalizar el movimiento a aquellos plebeyos más adinerados y van a tirar para lo suyo, para la igualdad de derecho y política. Así es como en el 451 a.C. se llega al surgimiento de los decemviros. ¿Qué son estos decemviros? Bueno, vamos a explicar primero cómo se llega a ello. La resistencia patricia finalmente es superada por las protestas plebeyas, a veces más pacíficas y a veces más violentas, y van a conseguir incluso que se suspenda el gobierno consular. ¿Qué es esto del gobierno consular? Bueno, Roma a nivel patricio es dirigido por el Senado y por dos cónsules, que son los que ostentan el poder más militar y ejecutivo, mientras que el Senado quizá más el legislativo, ¿no? Bueno, pues las protestas plebeyas van a conseguir que se suspenda el gobierno de los cónsules y se cambie por un colegio, por eso es decemviro, de 10 personajes, un decemvirato, patricios que van a tomar el mando del Estado con la tarea principal de atender la primera demanda plebeya: recopilar el derecho por escrito en el plazo máximo de un año de forma objetiva. Y para ello, muy curioso esto, aquí se ve muy bien cómo Roma siempre ha bebido de Grecia, ¿no? Se va a enviar una comisión a Grecia para estudiar la antigua ley de Solón y otras obras legislativas griegas, como la de Clístenes y demás. Y finalmente este ejercicio va a quedar recopilado en las famosas 12 tablas de leyes, 10 tablas de leyes. Apio Claudio, que era parte de la comisión, va a utilizar como pretexto el no haber acabado la tarea todavía, en el plazo de un año que se les dio, para intentar perpetuar en el poder ese decemvirato. Aunque es curioso que, fijaos, van a empezar a incluir algunos plebeyos influyentes en el colegio de 10 personajes, sustituyendo a algunos patricios para contentar así un poco a la masa plebeya. Finalmente, el decemvirato, como os podréis imaginar y como suelen acabar todos estos inventos, va a acabar siendo un grupo de tiranos y van a acabar siendo depuestos y castigados. Se va a restituir el antiguo sistema consular con los dos cónsules, y los dos primeros que van a ejercer el poder consular van a ser Lucio Valerio y Marco Horacio. Este nuevo consulado, lo primero que va a hacer, y esto explica muy bien cómo estaban las tensiones entre los patricios y los plebeyos, es dar publicidad y marketing a esas 12 tablas recopiladas, más otras 2 elaboradas por la segunda comisión. El objetivo es, sin ninguna duda, calmar a la plebe. Estas nuevas leyes, que también van a surgir para calmar a la plebe, van a ser muy empáticas y son fundamentalmente 3 puntos clave: el reconocimiento del derecho de apelación ante el pueblo, la confirmación de la inviolabilidad de los tribunos, porque es verdad que se dijo y se garantizó, pero luego no ocurrió, y el reconocimiento de los plebiscitos a la categoría de leyes, obligatorios para todos los ciudadanos, tanto plebeyos como patricios. Fijaos que este último punto es la hostia. Han conseguido los plebeyos, sobre todo ya os digo aquellos más acomodados, que todos los plebiscitos que consiguen en su asamblea tengan la categoría de ley oficial del Estado romano. Ojo con esto, porque esto se firma y así lo sacan estos cónsules, pero luego no va a suceder del todo así y en la práctica no va a ser lo mismo que en la teoría.
como os podréis imaginar además. Va a haber un momento más adelante en el que sí, los plebiscitos van a tener la categoría de leyes reales. Aquí digamos que la van a tener a nivel teórico, pero no práctico, para que lo entendamos. Bueno, esas 12 tablas, ¿qué podemos sacar de estas 12 tablas? ¿Qué ponía en ellas? ¿Qué tienen? ¿Qué contienen? Esos decemviratos, ¿qué trabajo hicieron? ¿No? Bueno, es verdad que cuando acudimos a la tradición para ver qué decían sobre estas tablas, bueno, los elementos que nos proporcionan son dudosos, como muchas veces ocurre con la tradición romana, que ya sabéis que les encanta sacar pecho, aunque no se duda de su valor judicial, ni mucho menos de las tablas. Lo que está claro es que es la primera codificación legal de Roma, y de hecho el propio Livio llegó a decir que era la fuente de todo derecho público y privado en Roma. Además, sabemos que, por ejemplo, en la época de Cicerón, que es bastante posterior a las 12 tablas, bueno, eran de estudio obligado en la escuela como algo incluso sagrado histórico de la propia Roma. ¿Y qué incluían estas tablas? Bueno, pues incluían derecho procesal, familiar, sucesorio, de tipo de propiedad, penal y derecho público, fundamentalmente. Y es especialmente agresiva en el tema de las deudas, pero para con los plebeyos, no para con los patricios. Bueno, el valor real que tienen estas tablas, organizadas por esos decemviratos, es que realmente no es tanto que homogenizasen a nivel social a los patricios con los plebeyos, porque ni de coña, o sea, esto no ocurre. O sea, los patricios después de este ejercicio legislativo de recopilación archivero siguen estando años luz de los plebeyos a nivel social, pero sí que es cierto, y esto debemos reconocérselo a estos decemviratos y su trabajo recaudatorio, que es, digamos, el primer texto legal que abrió camino al reconocimiento incipiente de la igualdad entre patricios y plebeyos ante la ley. Aunque, como os digo, esto no lo determinó así, ni mucho menos. Pero bueno, sí que es, por decirlo de alguna manera, un acercamiento a que esto ocurriese, ¿no? Es el primer paso legal para que esto ocurra. Porque es cierto que, como hemos visto al principio, en la secesio del 494 se dan garantías por parte de los patricios, se llegan a acuerdos, se crea el tribunado de la plebe, se crea la asamblea, los ediles plebeyos, pero no se deja nada escrito a nivel de derecho que intente ecualizar, ¿no?, a ambas esferas. Con esto sí. Aunque no quedan igualadas o ecualizadas, pero sí que es cierto que se dan pasitos para ello, para que lo entendamos. Por eso era un punto importante dentro de este conflicto y por eso pues quería citarlo como una de las etapas del conflicto. Pasaríamos a la tercera de las etapas, a la penúltima, ya vamos acercándonos al final, que serían las leyes de Licinio Sextias del 367 a.C. Aquí damos ya un salto cronológico de casi 90 años, así que importante. Los decemviros o decemviratos solo beneficiaron realmente a la parte más privilegiada de la plebe, pero los temas importantes, como os decía, las deudas y el ager públicos, que son los dos temazos para los plebeyos, seguían sin ser tratados debidamente. Además, sumémosle que las guerras externas de Roma, que en este momento ya se está expandiendo como una plaga por la península itálica, van a generar un empobrecimiento aún mayor de aquellos plebeyos menos acomodados y, por lo tanto, las reivindicaciones plebeyas van a aumentar en cantidad, pero también en calidad, en tensión. Así, en el 376 a.C., los tribunos de la plebe Cayo Licinio Stolón y Lucio Sextio, por eso se llaman así estas leyes, van a sacar adelante 3 proyectos de ley, en el 367 a.C., que van a atender por fin al problema de las deudas, por fin al problema agrario y van a tocar también el tema del consulado. ¿Qué tocan del tema de las deudas? Bueno, con estos proyectos de ley van a confirmar, a obligar a detraer los intereses ya pagados del total de la deuda y van a admitir el pago restante a plazos en un periodo máximo de 3 años. Es, por decirlo de alguna forma, un suavizamiento de la deuda. No se van a prohibir las deudas, no se van a, como decimos ahora, dar en dación a algo, ¿no? No es eso, no es que se vayan a quitar ni tal, es como un suavizamiento.
Es decir, ahora si tú has pagado intereses, porque los cabrones de los patricios no solo era, oye, te dejo 1000, me devuelves 1000, no, metían intereses. Bueno, si tú ahora vas pagado intereses, eso se te resta del dinero total, se te resta del dinero sin contar los intereses, por decirlo así. Y además se va a admitir el pago a plazos en un periodo máximo de 3 años. Creo que antes de esto también se admitía el pago a plazos, pero el periodo era mucho más corto. Ahora se va a extender a 3 años para desahogar un poquito a los deudores plebeyos, ¿no? Es lo que os decía. Realmente la conclusión es que es un suavizamiento de la deuda. No se está afrontando el problema real, pero bueno, se está suavizando un poco, ¿no? Pero bueno, se siguen dando casos de servidumbre por deudas después de esto. Vamos a ver cómo luego ya será más tarde, unos 40 años después, en el 326 a.C., con la Lex Poetelia, Papiria, que va a ser la que va a abolir el Nexum. El Nexum es la servidumbre como pago de deuda. O sea, serán unos 40 años después cuando realmente se afronte el problema de la deuda, porque el problema de deuda no es que haya deudas va a haber siempre y siempre va a haber gente que se tenga que deudar. El problema es poder pagar con la servidumbre una deuda. Esta ley de Licinio Sextias del 367 no va a afrontar ese problema, lo que va a hacer es suavizar la deuda y serán 40 años más tarde cuando la Lex Poetelia sí que prohíba el Nexum y ya se acabe la servidumbre como moneda de pago para las deudas. Pero sí que hay que reconocer a esta ley del 367 como precursora, como primera ley oficial legal que va a afrontar el grave problema que había con las deudas para los plebeyos. Bueno, el segundo de los temazos, el del Ager Publicus o Ager Publicus, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? O sea que lo siento para los que os estén estallando los oídos. ¿Qué se va a tratar? ¿Qué van a hacer estos tribunos con este tema que tanto preocupaba a los plebeyos? Bueno, van a impedir la ocupación de más de 500 yúgeras, que vienen a ser a una conversión actual 125 hectáreas, de tierras como propiedad del Estado. Es decir, van a limitar la propiedad que una familia podía poseer en Roma. No va a haber familias que puedan poseer más de 125 hectáreas. Esto lo que va a hacer es limitar la monopolización de tierras por parte del patriciado y por ende va a abrir paso a la plebe. Por fin, la plebe, sobre todo aquella más acomodada, porque aquella más pobre no va a poder hacerlo, pero ahora ya sí va a haber una gran parte de la plebe que va a poder acceder a la tierra que van a tener que dejar aquellas familias patricias que tuviesen más de 125 hectáreas. Así que es interesante esta legislación de los tribunos de la plebe. Y por último, el tema del consulado. Se va a retornar al sistema consular antiguo en el que quedaba asegurado al menos que uno de los dos cónsules debía de ser plebeyo. Es la aspiración que siempre ha tenido la élite plebeya. Ahora se va a garantizar que al menos uno de los dos cónsules deba de ser plebeyo. Como os podréis imaginar, tradicionalmente los dos cónsules eran patricios, ahora va a tener que ser uno plebeyo y uno patricio. Recordar que el consulado es la magistratura más alta del cursus honorum romano. Es la hostia, es la joya de la corona del cursus honorum. Que ahora uno de los dos sea plebeyo es muy importante para la clase plebeya, obviamente. Y decía yo que retornar al sistema consular porque antes de esto la norma era los tribunos consulares, que no es exactamente lo mismo que los cónsules. Pensad que en un principio, después de la monarquía, hubo consulado. Después se pasó a los tribunos militares con poder consular, que es eso de los tribunos consulares, que eso realmente no facilitaba la llegada de los plebeyos al consulado. Y ahora, con las leyes de Licinio Sextias del 367 a.C., con las que estamos ahora hablando, se va a volver al sistema consular antiguo en el que uno de los dos cónsules debe de ser plebeyo. Por lo tanto, muy importante estas leyes Licinio Sextias porque realmente van a asentar legalidad, van a asentar texto legislativo en este conflicto patricio-plebeyo, pues tan interesante que estamos aquí desgranando. Y ya por último, qué intenso, madre mía. Y ya por último, nos iríamos a la última etapa con la que vamos a finalizar el capítulo. Espero que no os esté aburriendo demasiado. La Lex Hortensia del 287 a.C., que suele servir como punto y final del conflicto patricio-plebeyo para la historiografía.
La paridad política en el consulado va a generar un efecto dominó, que se suele decir, en otras magistraturas, y vamos a ver cómo los plebeyos, después de poder entrar en el consulado, que era lo más difícil, van a entrar también en las dictaduras, en las censuras, en los colegios sacerdotales de pontífices y augures. Todo esto va a ocurrir en un plazo de 5 años, entre el 356 y el 351 a.C. Así que vemos cómo esas leyes de las que hemos hablado previamente van a hacer que ya no solo se tomen los consulados, sino que se van a empezar a tomar otras magistraturas de gran calado e importancia en el Estado romano. El acceso de la plebe al poder romano no fue generalizado, ni mucho menos, sino que hay una relación de un número de familias plebeyas aliadas con el sector, digamos, pues más de izquierdas, diríamos ahora, o más progresista, patricio, y estas alianzas patricio-plebeyas son las que van a generar... van a facilitar el paso de los plebeyos a estas magistraturas romanas. Durante la revolución que aconteció durante el siglo V y IV a.C. de la sociedad romana, realmente al final lo que va a hacer es terminar con la sociedad de castas para generar una sociedad más heterogénea, y digo heterogénea entre comillas, dominada pues por una oligarquía patricio-plebeya, que va a estar compuesta por familias patricias progresistas y plebeyos adinerados. Se va a acabar el derecho de sangre por el derecho de influencia, poder y riqueza, podríamos decir. Es decir, se va a pasar de poder entrar en el Senado o en el consulado o no sé qué por ser patricio, por sangre, porque eso es un estatus que se le daba por sangre, a poder participar en estas magistraturas por influencia, poder y riqueza. Y sobre todo alianzas. Además, dos magistraturas que eran exclusivamente plebeyas, como los tribunos de la plebe y la asamblea popular, o la concilia por tribus, van a pasar a formar parte de la normalidad del Estado romano en general. Esto quiere decir que si, digamos, hubiese un... O sea, hay un momento en este conflicto patricio-plebeyo en el que es muy interesante analizar cómo realmente casi parecen dos países con dos estados independientes, ¿no? Cuando se da la secesio y se van a la Aventum y, bueno, pasa lo que pasa y generan ciertas cosas, parece como que los plebeyos no es que cojan una parte del pastel de Roma, sino que se montan su propio estado con su concilia, con su concilio, con su asamblea y con sus tribunos de la plebe, al igual que los patricios tienen su senado y sus cónsules, ¿no? Pero no son complementarios, sino que van por separado. Y de hecho, veis como en un principio los propios plebiscitos solo van a afectar a la plebe, ¿no? Y lo que hacen los tribunos de la plebe en gran medida solo es dentro del pomerium romano, para defender a los plebeyos, etcétera, etcétera. Pero no es que sean complementarios, sino que son como independientes. Bueno, pues ahora, con la Lex Hortensia, en este momento, estas dos magistraturas van a formar a pasar parte del Estado romano en todo su sentido. En todo el sentido posible que se puede entender esto. El tribunado de la plebe va a pasar a ser una magistratura más del cursus honorum y la concilia por tribus, la asamblea, se va a abrir a que pueda ser participada por patricios también. Y se va a convertir en una asamblea más general de los ciudadanos romanos, ya tanto patricios como plebeyos. Ahora, por lo tanto, Roma va a pasar de tener dos asambleas a tener tres comitias. La comitia por tribus, que es esta, la comitia curiata y la comitia por centurias. No voy a entrar a explicar las diferencias entre ellas porque son de tipo poblacional y censitario en algunos casos, pero bueno, lo podéis mirar y el día que haga el capítulo sobre el cursus honorum, ahí lo explicaré. Por tanto, en el 287 a.C., por cierto, antes de seguir con esto, sí que quiero decir que el hecho de que dos magistraturas plebeyas ahora se integrasen de forma natural en el Estado romano es lo que mejor habla de que el conflicto patricio-plebeyo estaba finalizando realmente. Hemos pasado de casi tener dos estados independientes a fusionarse en uno. Continúo. 287 a.C., Lex Hortensia, como os decía, va a quedar ratificado, de forma oficial y generalizada el reconocimiento de los plebiscitos al nivel de vinculantes para todo el Estado, al mismo nivel que lo que salía del Senado. Este hecho, esta confirmación, esta ratificación de la Lex Hortensia es lo que pone punto y final al conflicto patricio-plebeyo. Por ello, la Lex Hortensia, ahora lo entenderéis mejor, es considerada el final del conflicto patricio-plebeyo, porque es cuando realmente parece que a nivel legal se van a igualar los patricios y los plebeyos, al menos a nivel legal y jurisdiccional, porque ya sabéis que a nivel económico pues van a quedar siempre por debajo.
Con esto se acaba el capítulo y se acaba el conflicto Patricio Plebeyo. Sí que es cierto que habría una especie de segunda parte de este conflicto con los Graco, con la revolución agrícola de los Graco, con toda la que lían los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, creo que se llaman, la verdad es que ahora no me acuerdo, pero creo que sí, que podría considerarse una segunda parte de lucha entre patricios y plebeyos, o al menos entre ricos y pobres, eso desde luego. Pero bueno, no sé si me animaría a hacer el capitulazo, depende del impacto que tenga este, me animaría a hacer el de los Graco o no. Yo hasta aquí he llegado, aquí lo dejo. Ya sabéis que si os mola lo que hago y cómo lo hago, podéis apoyarme en el botón azulito de Ivo, se llama apoyar. Ya sabéis además que ya estamos partiéndolo también en Spotify. Así que nada más, dejo de dar publi. Nos vemos en una semanita con otro capitulazo. Chao, chao. Todo lo que canto es único, tú estás cambiando tu estilo solo por ganar público, púlelo. No te pases que te parto el cúbito. A la mierda todos los raperos dentro de este puto círculo. Si me junto con el Johnny parto el micro. Y loca, si me das tu cora para ti soy lícito. Como camarón, una rosa pa' tu pelo. Yo te he mordido el anzuelo, pero sigo siendo el mismo. Pero sigo siendo el mismo.